El 30 de abril de 1984 es asesinado el ministro de Justicia de Colombia, Rodrigo Lara Bonilla. Este asesinato se dio por órdenes del Cártel de Medellín, o mejor dicho, por órdenes de Pablo Escobar. Están entrando entre 14 y 15 días que vienen por droga a Colombia. El señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas de la comunicación que le hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. Cuando creemos que no es esta la suerte que se merecen los colombianos, porque nuestro pueblo inteligente, audaz y generoso tiene derecho a una posición distinta en el panorama de las naciones americanas. Un 11 de diciembre de 1946 nace Rodrigo Lara Bonilla en Neiva, Colombia, lugar donde nació y también creció. Ya cuando Rodrigo Lara creció se dedicó a la política y ahí junto con su colega y amigo Luis Carlos Galán serían los representantes más importantes de su partido, el Nuevo Liberalismo. Un partido que era independiente, que aunque no ganaría las elecciones de 1982 de su país, sí dejaría muy buenas sensaciones y conseguiría una cantidad de votos nunca antes vista por un partido primerizo y sobre todo independiente. El esfuerzo del par de amigos tendría sus frutos, ya que Luis Carlos Galán seguiría siendo uno de los políticos más influyentes en Colombia y por su lado Rodrigo Lara Bonilla sería llamado por el presidente de la República de Colombia, Belisario Betancur, para formar parte del gobierno como ministro de Justicia. Lara Bonilla por supuesto que aceptó, y ya sentado en la silla del Ministerio de Justicia, no olvidaría la ideología política que el nuevo liberalismo significaba, y desde que llegó al gobierno, su lucha contra el narco y las mafias que destruían Colombia no cesarían. Rodrigo Lara Bonilla mencionaría las tan famosas bolas calientes. El país debe conocer la realidad de ciertos poderosos capitales que creyeron que la amnistía patrimonial significaba el olvido de los delitos que sus titulares cometieron para lograr formar sus fantásticas fortunas. El ministro de Justicia acusaba a los narcotraficantes de inyectar dinero ilícito en equipos de fútbol y hacía un llamado a no aceptar dicho dinero. Aunque no mencionaba ningún nombre directo, todos sabían que se refería al Cártel de Medellín. Las declaraciones del ministro de Justicia, Rodrigo Lara, no caerían muy bien en la organización de Medellín, pero sobre todo en Pablo Escobar, líder del cártel. Para este entonces, Pablo Escobar no solo era uno de los hombres más poderosos de Colombia, sino que además era congresista de la Cámara de Representantes de Colombia, por el Partido Liberal. Pablo Escobar ya tenía diferencias tanto políticas y hasta cierto punto personales contra Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara Bonilla. En un principio, Pablo Escobar estaba entrando a la política como suplente de Jairo Ortega por el Partido del Nuevo Liberalismo, partido que dirigía Luis Carlos Galán junto a Rodrigo Lara. La campaña que estaba haciendo Pablo no dejaba lugar a dudas que podía ganar. El de Medellín era muy querido por toda la gente por las obras que éste realizaba y las grandes donaciones que el magnate colombiano hacía. Mi papá se entera de la existencia de Pablo Escobar en la campaña del 82, cuando era candidato a la presidencia de la República. Luis Carlos Galán, quien era el líder del partido junto a su amigo Rodrigo Lara, no dudaría en expulsar a Escobar del partido y desligarse completamente de él. Para este momento el origen de la fortuna de Pablo Escobar era un secreto a voces, aunque aún no confirmado. Todos sabían que esa inmensa fortuna era a base de delitos y el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, junto a su primo y su organización. Luis Carlos Galán dejaría más que claro que no tenía nada que ver con Pablo Escobar. En un discurso totalmente público expulsaría a Pablo de su partido ante los ojos de millones de colombianos que no podían creer que Luis Carlos sacara de esa manera a alguien tan poderoso como era Pablo Escobar en Medellín de su partido. Luis Carlos y Rodrigo Lara aclararían las razones del por qué expulsaban a Pablo de su partido. Razones que eran simples y concretas. No querían un delincuente como un representante del nuevo liberalismo. Esa decisión de inmediato enfureció a Pablo Escobar, que junto a Jairo Ortega, que también fue expulsado del partido, buscaban otro partido, pero no importara cómo fuera o en qué partido fuera, Pablo Emilio sí o sí quería ser parte de la política de Colombia, y lo conseguiría siendo integrante del Partido Liberal. Cuando esto fue anunciado a Rodrigo Lara Bonilla,
Al igual que a Luis Carlos Galán, se les hizo inaudito que un criminal estaba entre ellos como un político, y Rodrigo Lara no dudaría en mencionarlo en su rueda de prensa. Que creyeron que la amnistía patrimonial significaba el olvido de los delitos que sus titulares cometieron para lograr formar sus fantásticas fortunas. Tanto Rodrigo Lara Bonilla como Pablo Escobar intentarían resolver estas acusaciones desde el punto político legal. Rodrigo Lara y Pablo Escobar sostenían un debate sobre los mencionados dineros calientes. Una de las cosas que más esperaban en este debate era que Pablo Escobar pudiera explicar de dónde había salido su inmensa fortuna que el ministro Lara afirmaba que no podría ser de negocios lícitos. Pues ya en el debate la salida toma al representante del nuevo liberalismo. Voy a hacerle una pregunta muy respetuosa al señor ministro de Justicia. Señor ministro, usted conoce a un ciudadano, Evaristo Porras. ¿Cuál fue la donación del personaje en mención? Fue $1.000.000 en un cheque a nombre del doctor Rodrigo Lara, y que yo voy a hablar de todo el proceso como consignó este cheque y hasta dónde llegó. Al ministro Lara se le acusaba de haber recibido un cheque por parte de Evaristo Porras, un poderoso y de los primeros narcotraficantes de Colombia. Dicho dinero, según la versión de Jairo Ortega, fue usado para la campaña del nuevo liberalismo. Aunque esto nunca fue así, ya que todo era un plan hecho por Pablo Escobar, donde le pidió al narcotraficante Porras que firmara ese cheque, esto para manchar la reputación de Lara Bonilla. Esto dejaría en jaque al ministro. Todas las personas tomaban a Rodrigo Lara Bonilla como un hipócrita, acusando a otros de ser delincuentes y recibir favores de ellos, cuando en realidad era él el que hacía todas esas cosas. Rodrigo Lara Bonilla quemaría su última carta y le pondría sobre la mesa a Jairo Ortega de que explicara de dónde salió todo el patrimonio que Pablo tenía. El ministro dice que de dónde Pablo podría tener tantos aviones, tantas propiedades, tantas personas trabajando para él. Todo esto sin tener más que una venta de bicicletas inscrita como negocio ilegal, que además que esa venta de bicicletas ni siquiera era de Pablo Escobar, sino de su hermano. Y por primera vez en este debate, Rodrigo Lara Bonilla acusaba directamente a Pablo Escobar de delincuente, incluso de tener problemas con la justicia estadounidense. Pablo no se dejaría y le daría un plazo de 24 horas a Rodrigo Lara para que presentara las pruebas de lo que lo estaba acusando. Informar a la opinión pública que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. No, vinculación con el narcotráfico. Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. ¿De dónde surgió entonces su dinero, su fabulosa capital? En Antioquia todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción. Todos estaban a favor de Escobar. El ministro quedó como una doble moral, e incluso su propio amigo Luis Carlos Galán y su propio partido comenzaban una investigación sobre las acusaciones al ministro. Todo parecía perdido para Lara Bonilla, porque aunque todos sabían o por lo menos sospechaban a lo que se dedicaba Pablo Escobar, no habían pruebas que confirmaban esto, y no bastaba solo con la palabra de un ministro. Pero algo milagroso pasaría. Guillermo Cano, director y dueño del periódico más importante de todo Colombia, se tomaría la tarea de ayudar de alguna manera al ministro, y vaya que lo ayudaría. Guillermo Cano dijo, hombre, yo conozco a este tipo, ese tipo tiene alguna foto de escapulario, ese tipo está estuvo en una cárcel, y si estuvo en una cárcel tuvo que ver con el narcotráfico, busquemos. Y es la famosa historia de la búsqueda de esa bendita fotografía. María Jiménez Duzan encontraría una nota de periódico de años atrás, donde aparecía Pablo Emilio Escobar Gaviria y su primo Gonzalo Gaviria, los dos acusados y capturados por tráficos de 39 libras de cocaína. Y no solo eso, el crimen más grande del que se le acusaba a los primos era que luego de esa captura los agentes que realizaron dicha captura fueron asesinados, y todo parecía apuntar que era obra de Pablo Escobar y de Gonzalo Gaviria. Esto dejaba más que claro que la sospecha que siempre tuvo el ministro de Pablo Escobar eran reales. Esta era una gran victoria para el ministro, pero ni él ni nadie se imaginaba que también su mayor derrota. Pablo Escobar dejaba su cargo público y también la política, y a las personas que creyeron en él y le ayudaron no les queda más que agachar la cabeza y ver que esa persona que ellos ayudaron y defendían resultó siendo un narcotraficante, aunque ellos ya conocían esta información. El ministro quedó como un héroe y un líder totalmente comprometido a sacar todo lo podrido de su país con las personas que aún creían que Colombia se podía salvar.
y con la ayuda de uno de los aliados más importantes que tuvo en esta guerra política contra Escobar, Guillermo Cano. El ministro seguiría con su lucha sin saber que eso le costaría la vida no solo a él, sino que también a las personas que más lo ayudaron. Y con Pablo fuera de la política y totalmente concentrado en sus negocios y en su venganza contra el ministro Lara, las malas noticias no pararían Pablos de Medellín, pues ya no solo no tenían a su líder dentro de la política, sino que también perderían el laboratorio más grande de droga jamás antes visto hasta ese momento, Tranquilandia. En marzo de 1984, la Policía Antinarcóticos, al mando de encontradas 7 aeronaves, 6 avionetas y un helicóptero. General, ¿a quién pertenecían estos laboratorios, estas pistas? Hay una cadena de narcotraficantes que el país conoce, como son los Ochoa, los Escobar, los Rodríguez, etc. El helicóptero. Esto significó sin duda el golpe más importante a la organización por parte del gobierno, un logro para el gobierno y toda Colombia, pero sin saberlo también lo último que Pablo y sus socios necesitarían para decidir acabar con la vida de Rodrigo Lara Bonilla. Rodrigo comenzaría a ser amenazado de muerte. Entonces el presidente tomó la decisión de proponerle irse del país como embajador. Rodrigo Lara Bonilla, pensando en su seguridad y en la de su familia, aceptó la petición y estaba listo para dejar Colombia como un ministro de justicia para irse a Checoslovaquia como un embajador. Todo estaba listo, hasta la tarde del 30 de abril de 1984. El ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, es impactado por balas disparadas de un arma del cártel de Medellín, pero activada por un joven de apenas 14 años. Esa tarde Colombia entendería lo increíblemente poderosa que era la mafia y también lo poco poderoso que era su gobierno. Rodrigo Lara Bonilla moriría como uno de los pocos que se puso al tú por tú y tuvo el valor de enfrentar a Escobar y a toda su organización. Y además de ganarle una batalla, aunque eso significó perder la vida para darle esperanza a una Colombia que carecía de ella. La muerte de Rodrigo Lara será recordada como un cruel recordatorio que donde poco están, la mayoría gana. Desde ahí un baño de sangre a personas que estaban en contra de toda esta delincuencia y violencia comenzaría, llevándose con ella muchas personas, pero también comenzando la caída del imperio de Pablo Escobar y del cártel de Medellín.